Las historias están por todas partes. Piensa en los cuentos de la infancia, en las pelis que vemos, en las series. Definen cómo vemos el mundo. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de qué están hechas realmente? O sea, ¿hay como un esqueleto, una estructura que todas comparten? Pues la respuesta es que sí, y hoy, precisamente, vamos a descubrirla. Vamos a empezar por lo más básico, como si abriéramos el capó de un coche para ver el motor. Vamos a desvelar ese kit de herramientas esencial, el verdadero ADN de cualquier narración. Pues aquí está, el corazón de cualquier historia. Son tres elementos clave. Primero, los personajes, que son quienes viven la acción, ¿no? Segundo, el tiempo, o sea, el cuándo sucede todo. Y tercero, el espacio, el dónde, que puede ser un lugar real o uno totalmente imaginario. Sin estos tres pilares, bueno, es que simplemente no hay historia. Pero ojo, no siempre nos lo dan todo masticado. Muchas veces una historia no te dice de forma explícita cuándo o dónde ocurre. Y es ahí donde entramos nosotros, donde entra en juego nuestra habilidad para inferir. Tenemos que convertirnos en una especie de detectives del texto, buscando esas pistas que el autor nos deja por el camino. Perfecto, pues ya tenemos la teoría. ¿Qué tal si la ponemos en práctica? Vamos a coger un fragmento de una leyenda preciosa para ver cómo funcionan estos elementos en el mundo real. Escuchemos con atención. Cuentan los viejos mayas que los dioses crearon todas las cosas en la tierra, y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra, le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Los dioses habían creado al colibrí. Vale, después de escuchar este trocito, ¿qué elementos saltan a la vista? Los personajes parecen bastante claros, ¿verdad? Los dioses, el colibrí. Pero, ¿y el espacio? ¿Dónde ocurre exactamente esta creación? El texto no lo dice, o sí nos da alguna pista. Aquí lo tenemos. Los personajes, como decíamos, son evidentes. Los dioses, el colibrí y, de una forma un poco más indirecta, las personas, los mayas. Pero fijaos bien, porque el tiempo y el espacio no se nombran directamente. Tenemos que deducirlos. Y aquí está lo interesante. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el texto nos da las pistas. Si nos habla de dioses creando la vida, el tiempo tiene que ser un origen, un pasado remotísimo, ¿no? Y si nos dice que crearon todo lo que existe, el espacio no puede ser un sitio pequeño, tiene que ser un lugar inmenso, abierto, donde cupiera todo el universo que estaban haciendo. Ahora que hemos diseccionado este ejemplo, vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo. La historia del colibrí maya es una leyenda. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué hace que una historia sea una leyenda y no, por ejemplo, un cuento o un mito? Pues esta es la definición clave. Una leyenda es como un puente. Un puente que conecta un hecho real, algo que podemos ver y tocar, con elementos totalmente imaginarios o fantásticos. Y lo más importante, se transmiten de generación en generación, formando parte de la cultura de un pueblo. ¿Que por qué esa montaña tiene esa forma tan rara? ¿O cómo surgió aquel río? ¿O de dónde viene el color de una flor en concreto? Pues las leyendas vienen a dar respuesta a estas preguntas, mezclando la realidad de un paisaje con la pura magia de una narración. Bien, y aquí llegamos a una de las confusiones más típicas. A menudo usamos leyenda y mito como si fueran sinónimos, pero la verdad es que no lo son. Para nada. Vamos a ver las diferencias, que son muy claras. A ver, si la leyenda explica algo concreto, algo local, el mito juega en otra liga. Los mitos se van a lo más grande. No se preguntan por una montaña, se preguntan por el origen de todas las montañas, del universo entero, de la propia humanidad. Sus personajes casi siempre son divinidades y están muy ligados a las religiones. Esta tabla lo resume todo perfectamente, pero fijaos, sobre todo en la última fila, la del espacio, porque es fundamental. Una leyenda ocurre en un lugar que muy a menudo existe de verdad, un espacio concreto que podríamos señalar en un mapa. Un mito, en cambio, sucede en una especie de no lugar, en el cosmos, antes de que el mundo fuera como lo conocemos. Y esta imagen lo ilustra de una forma genial. A la izquierda, un volcán, un lugar real tangible. La historia de por qué ese volcán echa humo sería una leyenda. A la derecha, el sistema solar, el cosmos. La historia de cómo se creó el universo entero sería un mito. La escala, como veis, lo es todo. Bueno, pues hemos desmontado las historias, hemos analizado sus piezas y hemos aprendido a diferenciar un mito de una leyenda. Ahora, con estas herramientas, el mundo de las narraciones se abre de una forma completamente nueva. Vamos a quedarnos con esta idea que me parece muy potente.
Las leyendas son ese punto de encuentro maravilloso donde nuestro mundo, el que pisamos, se da la mano con la magia y con la imaginación. Y para terminar, una pregunta que lo cambia todo. La próxima vez que miremos un río, una montaña o incluso el nombre de una calle de nuestra ciudad, vale la pena preguntarse, ¿qué historia se esconde detrás? ¿Qué leyenda da forma a este lugar?